Kotlin se desarrolló pensando en crear una versión mejorada y actualizada del lenguaje de programación Java. Esto también incluye que Kotlin pueda usarse en uno de los entornos donde más se utiliza Java, en backend. Y poco a poco se está convirtiendo en una realidad. Por eso, en el tutorial de hoy vamos a aprender a dar nuestros primeros pasos en la creación de un API que corra al servidor y que esté escrita 100% en Kotlin. Así que, ¡comenzamos a picar! Bienvenidos a Moure Dev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Tanto Java como Kotlin corren sobre la JVM. Esto quiere decir que en todos los entornos donde utilizábamos Java, ahora también podemos utilizar Kotlin. Pero antes de comenzar, quiero contarte que ya está aquí el Samsung Dev Day 2022, un evento anual de la comunidad de desarrolladores de Samsung al que podrás asistir tanto de forma presencial como online y descubrir todas las novedades sobre tecnología y aplicaciones. Se celebrará el 16 de noviembre y tienes toda la información para registrarte de forma gratuita en la descripción del vídeo. Por si no lo conoces, Samsung Dev Spain es la comunidad oficial de Samsung para desarrolladores españoles. Si te das de alta, puedes entrar en su programa de préstamo de dispositivos y así comenzar a desarrollar de una forma mucho más cómoda en el ecosistema Samsung. También podrás disfrutar de promociones, eventos formativos y ventajas exclusivas de Samsung. Recuerda la importancia de asistir a estos eventos para seguir mejorando en el mundo del desarrollo de software. Nos vemos en el Samsung Dev Day 2022, donde yo también estaré de forma presencial en el evento de Madrid. Por supuesto, el código de Java y de Kotlin es interoperable. Con Kotlin vamos a escribir muchísimo menos código que con Java. También es un lenguaje más conciso, más seguro y que permite ejecutar código asíncrono de una manera mucho más simple y eficiente. Como te decía, Kotlin es un lenguaje de propósito general. Lo podemos utilizar prácticamente para todo lo que quieras. Lo que te sugiero es que si quieres aprender más sobre este lenguaje, puedes ver el vídeo de 25 cosas que quizás no sabes sobre Kotlin. También te he hablado anteriormente de Kotlin Multiplatform, donde podemos utilizar el mismo código Kotlin en aplicaciones Android y iOS. Y por supuesto, también tenemos tutoriales para aprender a manejar este lenguaje desde cero y utilizarlo en tus aplicaciones Android. Pero hoy en lo que nos vamos a centrar es en su utilización en backend. Cada día más empresas utilizan Kotlin del lado servidor y más frameworks soportan su uso. Incluso Meta, la empresa matriz de Facebook, anunció que estaba migrando sus aplicaciones Android de Java a Kotlin, lo que nos habla de la magnitud e importancia de este lenguaje y de cómo Java poco a poco empieza a perder protagonismo. Por eso hoy te quiero hablar de cómo utilizarlo en backend. Uno de los frameworks más utilizados para crear backend utilizando Java es Spring. Por supuesto, Spring desde hace ya unos cuantos años tiene total soporte a Kotlin, pero a raíz de la gran utilización de Kotlin en servidor también han aparecido frameworks nativos, frameworks escritos totalmente en Kotlin. Por eso te quiero hablar de Ktor o Ktor, un framework para crear aplicaciones web y servicios HTTP muy simple, creado por JetBrains, la misma empresa que desarrolló Kotlin. Un API es una aplicación web que expone diferentes servicios. Habitualmente nos comunicamos con ella desde el protocolo HTTP y estos servicios suelen ser REST, pudiendo así consumir o desencadenar operaciones que están en un servidor desde aplicaciones web o mobile. ¿Por qué vamos a utilizar Ktor? Básicamente porque es el framework más utilizado creado 100% en Kotlin y que descubrirás rápidamente lo fácil que es utilizarlo. Así que hablemos en primer lugar de cuáles son los requisitos. El IDE que vamos a utilizar será IntelliJ. Puede ser tanto en su versión de pago Ultimate como en su versión gratuita Community. Para crear un API utilizando Ktor será muy fácil. Si abrimos IntelliJ podremos hacer lo siguiente. Si estamos en la versión Ultimate y creamos un nuevo proyecto, uno de los proyectos que podremos seleccionar será un proyecto Ktor. Le podremos dar un nombre al proyecto, seleccionar dónde lo vamos a guardar, si queremos crear un repositorio Git y cómo queremos que se construya el proyecto. En mi caso, utilizando Gradle con Kotlin. Le daremos un nombre al paquete. Este identificador puede ser inventado, no tiene por qué existir esta página web que estoy escribiendo yo aquí. Seleccionamos la versión de Kotlin, el motor en el que queremos que se ejecute, básicamente dónde vamos a levantar la instancia de este servidor. Podemos utilizar Netty, Jetty, Theo o Tomcat. En mi caso, Netty, ya que es un motor muy rápido y ligero y que funciona perfectamente para Ktor. Y por último, si la configuración del servidor la queremos desde código o desde un fichero. En mi caso, también desde código. Y seleccionamos que se añada código de ejemplo. Hecho esto, pulsamos en siguiente. Y aquí veremos una de las mejores características de Ktor. Cuando creamos una aplicación web puede estar compuesta por un montón de piezas. Sistemas de serialización, de routing, de autenticación. Ktor nos proporciona un listado completo con todo lo que podemos implementar. Y si queremos, ya podremos añadir estas dependencias en el momento que estamos generando el proyecto. En nuestro caso, vamos a añadir routing para poder mapear las peticiones de nuestra API. Vamos a añadir también serialization para poder trabajar así con JSON. Y este plugin nos va a indicar que para utilizarlo también necesitamos añadir Content Negotiation. Y hecho esto, ya podremos crear nuestro proyecto. Si por otro lado no tenemos la versión Ultimate de IntelliJ que ya tiene integrado el plugin de Ktor, lo que podremos hacer es utilizar el generador de proyectos totalmente online. Vemos que se parece mucho al plugin de IntelliJ. Seleccionamos una configuración inicial y añadimos plugins. Una vez los hemos seleccionado, ya podremos generar
generar el proyecto y directamente descargar. Lo que tendremos así es un proyecto que podremos abrir desde el editor de código que querramos, aunque como te decía te recomiendo que utilices IntelliJ. Te recuerdo que tienes la versión Community totalmente gratuita. En nuestro caso ya tenemos aquí el proyecto. Veremos diferentes ficheros principales. En primer lugar, un fichero llamado Application, donde básicamente tendremos la configuración inicial de nuestra aplicación web. Por un lado, la configuración del servidor. Como sabes, muchas veces es muy típico trabajar con localhost, básicamente la dirección IP 127.0.0.1. En el momento que configuramos el servidor embebido, lo siguiente que tendremos es la configuración de los diferentes módulos. Por un lado, el de serialización, donde vemos que lo que estamos haciendo es activar el soporte para JSON. Sabes que es uno de los métodos de transferencia de información más habitual en protocolos REST. Y por supuesto, en APIs remotas. Por otro lado, también tendremos el routing, básicamente lo que va a responder nuestro servidor en el momento que hagamos una petición a la URL base. Por supuesto, el router va a ser el encargado de manejar cada una de las peticiones a nuestro server. Por otro lado, también tendremos test y un fichero Gradle de configuración, donde tenemos marcadas las versiones de Kotlin, del propio proyecto y de cada una de las dependencias que hemos añadido inicialmente. Por supuesto, si queremos añadir nuevos plugins o librerías, lo haremos desde aquí. Vemos como en nuestro caso tenemos el core, el Content Negotiation, JSON y Netty, así como librerías para el log o para test. Muy bien, ¿cómo iniciamos nuestro servidor de pruebas? Será tan fácil como irnos al fichero de aplicación e iniciar nuestro proyecto. Lo que nos acaba diciendo es que en esta URL ya está respondiendo. La pegamos en un navegador y ya vemos que tenemos por aquí Hello World, que si recuerdas es lo que nos respondía nuestro router por defecto, a la URL base de tipo GET. Básicamente las peticiones que lanzamos desde un explorador web. Aquí lo que respondemos es un texto que simplemente dice Hello World, y que si yo cambio y actualizo el servidor, lo que pasará es que cuando nos volvemos a la URL base, ahora lo que tendremos es Hola Ktor. Antes de comenzar, como has visto, estamos ejecutando un servidor en local, pero existen infinidad de servicios para poder desplegar de forma remota este proyecto. Algunos de los más conocidos son Google, AWS o Heroku. Muy bien, vamos a crear nuestra primera API. Una API que, por ejemplo, trabaje con datos de usuarios. Voy a crear un nuevo paquete llamado Models y dentro de él un fichero Kotlin, ya que vamos a definir el modelo asociado a la entidad de un usuario. Voy a crear una clase llamada User, ya que va a definir una entidad será un data class. Un data class que va a tener un ID. Y aparte, este usuario también va a poseer un nombre, una edad y un email. Para poder serializar este objeto lo anotaremos con serializable, una anotación del propio Kotlin que nos va a facilitar transformar este objeto en un JSON. Ya tenemos nuestra entidad, así que vamos a crear otro paquete llamado route y dentro de él un fichero Kotlin llamado user routes. Todas las peticiones que podemos lanzar sobre nuestra API asociadas a usuarios. Dentro de user routes vamos a crear una función y llamaremos a route, una clase del propio Ktor que nos permite definir routers. Le vamos a dar un nombre, en nuestro caso user routing, y dentro de él ya podremos empezar a implementar cada una de las peticiones. Lo primero que definiremos es cuál es la ruta para acceder a este router. En mi caso voy a indicar que sea /user. Vamos a imaginar diferentes situaciones muy típicas de un API. Por ejemplo, un get, que queremos todos los usuarios de base de datos. Como digo, lo lógico sería leer una base de datos, pero ya que estamos en un tutorial rápido y estos son los primeros pasos, voy a definir un array que esté dentro de este fichero. Esto no es lo correcto, pero nos permite trabajar con él de una forma muy rápida. Para ello he creado una lista mutable que inicialmente tiene dos usuarios. Un usuario Bryce Moure con ID 1 y un usuario MoureDev con ID 2. ¿Cómo funcionaría el get de nuestro router? Muy fácil. Si nuestra lista de usuarios no está vacía, vamos a devolverla. ¿Cómo la devolvemos? Tan fácil como llamar a call, que es una propiedad a la que podemos acceder dentro de este router, y a su operación respond. ¿Y qué le vamos a pasar a respond? Pues básicamente nuestro listado de usuarios. Nuestro listado de usuarios es serializable, lo que quiere decir que ya se va a poder transformar directamente en un JSON, sin nosotros tener que hacer absolutamente nada. En el caso de que este listado pueda estar vacío, vamos a responder un texto que diga que no hay usuarios, asociándole un status code OK. Dentro del status code, ya sabes, tienes el listado completo. Imagínate, si fuera una petición autenticada, podríamos devolver un forbidden en caso de que las credenciales no fueran correctas. En este caso, como estos servicios no están autenticados, podemos devolver un OK. Ya hemos implementado la primera operación de nuestro router, pero ¿qué tenemos que hacer si queremos que nuestro server exponga también este router? Nos tendremos que ir a routing y aquí indicar que también queremos exponerlo. Teníamos esta operación que se invocaba justo a la raíz, pero ahora también tenemos las operaciones del user routing, operaciones que van a hacer referencia a cuando llegamos al path /user. Hecho esto, rearrancamos el server y si ahora accedemos a la raíz seguido de /user, veremos lo siguiente. Como lo que tenemos es que esta petición get ahora retorna a los dos usuarios. Los dos usuarios siguiendo un formato JSON, el formato de serialización que hemos indicado. Implementemos un nuevo tipo de petición en nuestro router. Por ejemplo, un nuevo get, pero que en este caso recoja un parámetro de la URL. En este caso, uno que represente el ID. Hecho esto, dentro de la llamada vamos a buscar este parámetro y en el caso de no encontrarlo, responder un texto que diga ID no encontrado y un código HTTP que sea un BAT request. Lo primero que vamos a comprobar es que este parámetro venga a la petición. En el caso de que no contenga un campo ID, querrá decir que tenemos un BAT request, una llamada que es incorrecta. Por eso devolvemos un texto que diga
ID no encontrado. En caso de que exista el parámetro ID, intentamos buscarlo, y si no encontramos un usuario, devolvemos un texto diciendo que su usuario no lo hemos encontrado y un código HTTP not found. En caso de que encontremos al usuario, ya llamaremos a call y al usuario que sí que hemos encontrado. Si yo ahora reinicio el servidor y lo que hago es un get llamando a /user y /1, es decir, el ID de su usuario, lo que veremos es lo siguiente: como nos retorna únicamente un JSON con los datos de su usuario. Si yo pusiera un ID 3, usuario con 3 no encontrado, es decir, el ID 3. Igual que podemos implementar get, podemos implementar el resto de tipos de peticiones HTTP. Por ejemplo, un post para añadir usuarios. Si hacemos un post a nuestro router, podremos recoger el tipo de dato que nos viene. En este caso asumimos que recibimos un JSON que contiene un usuario, con lo cual este JSON se va a transformar en un objeto de tipo user y lo añadimos a nuestro listado de usuarios. Finalmente respondemos algo. Podemos responder un texto que diga que el usuario se ha creado correctamente y un código HTTP created. Para probar operaciones distintas al get podremos emplear diferentes herramientas. Una de las más conocidas, por ejemplo, es Postman. Introducimos la URL, seleccionamos que queremos hacer un post y le indicamos el JSON que queremos enviar, en mi caso un nuevo usuario con ID 3 que se llama Keitor. Reiniciamos el servidor, lanzamos esta petición y lo que vemos es que nos dice que el usuario se ha creado correctamente. Si yo ahora enviara un get de user con el ID 3, lo que veríamos es que la respuesta es la siguiente: el usuario que hemos creado nuevo. Ya por último vamos a implementar un delete en nuestra API. Para eliminar nuestro usuario le tendremos que pasar un ID, con lo cual tendremos que hacer algo muy parecido a lo que montamos en este get. Comprobar en primera instancia si existe este parámetro en la petición y en el caso de que encontremos ese ID en el listado lo vamos a eliminar y devolver el texto usuario eliminado correctamente junto con el código accepted. En el caso de que el ID del usuario no se encuentre en el listado, devolvemos el texto no encontrado junto con el código not found. Volvamos a Postman. Vamos a crear una petición, en este caso de tipo delete. Recuerda siempre reiniciar el servidor para que la nueva operación pase a estar disponible. Cada vez que reiniciamos el server, el listado de usuarios vuelve a ser 2, los 2 que teníamos en el array inicial. Así que vamos a añadir de nuevo el usuario con ID 3. Vamos a comprobar que sigue estando. Y ahora vamos a lanzar un delete del usuario con ID 3. Nuestra API responde que el usuario se ha eliminado correctamente. Por eso, cuando volvemos a lanzar un get del usuario de ID 3, nos dice que el usuario no se ha encontrado. Implementando de esta manera un API muy común con operaciones de búsqueda, de creación y de eliminación. ¿Qué te ha parecido Kotlin para backend? Con muy poco código y sobre todo utilizando Keitor, ¿has visto lo simple que nos resulta? Déjame en comentarios qué piensas sobre Kotlin y Keitor y si lo vas a empezar a utilizar en tus proyectos. Así como si quieres que creemos otros tutoriales, por ejemplo añadiendo una base de datos en nuestra API. Recuerda que todos los enlaces de interés los tienes en la descripción del vídeo y que si quieres apoyarme puedes darle al botón de seguir y activar la campanita. También me puedes encontrar en otras redes sociales y realizo directos sobre programación y tecnología de lunes a viernes. Si aún quieres apoyarme más, recuerda los mecanismos de suscripción. Aquí estás viendo a toda la gente que me apoya mes a mes y que me permite seguir creando contenido de forma diaria. De verdad, muchísimas gracias por todo este apoyo. A continuación te dejo con otros tutoriales para seguir aprendiendo Kotlin. Como siempre, nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!